Pasión tricolor, Nacional nos une. Pasión tricolor. Cada día más gente elige Querubín. Cada día limpiamos más con Querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. Querubín. Nacional arrastra desde hace varias semanas una misión difícil, complicada, una tarea que debía afrontar después de varias tormentas respecto al armado del equipo y algunos resultados que habíamos tenido y con cambio de técnico incluido en el medio del campeonato. Esa misión, esa tarea que tenía, lo obligaba a sumar a 3 en cada partido, a conseguir la victoria en forma imperiosa, como fuere, dentro de lo legal, para poder trepar en el campeonato y así poder, por un lado, crecer en la tabla anual, marcando, bueno, justamente posicionándose de mejor manera para esas estadísticas que se cierran a fin de año y que son tan importantes para definir el campeonato uruguayo, y fundamentalmente, más que nada, para reposicionarse en un torneo de apertura que no arrancó bien, pero en el cual se está recuperando de a poco, está creciendo obviamente en la tabla de posiciones. Hoy particularmente llega aquí al Parque Central con la misión de conseguir esas 3 unidades. Situación agravada o marcada además incluso por lo que pasó el otro día en el Beira Río en Porto Alegre, ¿no? Donde hicimos un muy buen primer tiempo, pero no pudimos sostener el resultado en la segunda parte y nos vinimos con un empate que sonó a muy poco. Eso resonaba todavía en los corredores del Parque Central, en las tribunas, antes de que arrancara el partido. La obligación era clara, era ganar, bueno, aprovechando la forma en que fuera. Si había una mejoría en el funcionamiento, bueno, mucho mejor. Y lo cierto es que Nacional cumplió. Fue fundamental para eso, desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista psicológico, colaboró un montón. Ese gol conseguido por el diente Nicolás López cuando se moría prácticamente el primer tiempo, y en una jugada donde precisamente participan 3 de los jugadores que no habían brillado en esa primera parte. Báez levantando, tirando el pase largo, Erazo peinando el balón y el diente definiendo de manera estupenda ante la salida del arquero de Wanderers. Eso le dio al equipo una tranquilidad especial. Eso hizo, bueno, justamente que para el complemento pudiera, sabiendo que tenía el resultado a su favor, administrando el trámite, más aún cuando después llegó el segundo gol y bueno, y marcó una diferencia de 2 tantos como para que Nacional siguiera buscando bien, teniendo fundamentalmente como arma ofensiva, como elemento más importante, como el futbolista más importante o el más destacado del partido, al extremo el derecho Lucas Villalba. Por eso muchas veces se extrañaba tanto que Lucas no estuviera presente en la formación inicial, que no formara parte de la oncena titular cuando en este momento no tiene competidores en el lugar donde juega. Podrá tener malos partidos, obviamente, y en algunos podrá no brillar, pero es el gran arma que tenemos por su velocidad, por su encare, por la forma de herir a la defensa rival atacando por el sector derecho. Hoy creo que lo habilitamos bastante mejor que en otras ocasiones. En algunos encuentros fueron muchos pelotazos largos, que tenía que bajar la pelota, dominarla, bueno, se le hacía más complicado. Hoy se la dimos alguna vez más al pie. Es cierto que hubo algunos envíos largos, pero jugamos mucho más al pie, donde pudo, con pelota dominada, aprovechar su zancada, aprovechar su velocidad, aprovechar su potencia para llegar hasta el final de la defensa rival. Varias veces llegó hasta el final de la cancha, algunas las terminó bien, otras no. Si hubieran terminado todas bien, bueno, obviamente estaríamos hablando de otro resultado mucho más abultado, pero bueno, él mismo fue quien generó esas situaciones. En algún momento, durante el primer tiempo sobre todo, creo que uno de los errores que había cometido Nacional había sido, buscando la sorpresa o buscando otra forma de combinar, mandar a veces por ese costado derecho también a Ojito Rodríguez para trepar el lateral que hoy jugó por ese costado, lo que terminaba sumándole marcas a Villalba
y terminaba haciendo, bueno, que esa intención de combinar por abajo le restara espacio, ¿no? Villalba fue mucho más cómodo, jugó mucho mejor cuando tenía terreno para correr, cuando tenía, bueno, justamente campo fértil para aprovechar y mandar el balón y, bueno, y encarar directamente hasta el fondo. Nacional lo corrigió eso en la segunda parte. Por eso destaco lo del gol, la importancia del gol que le dio otra tranquilidad. Porque Nacional, por ejemplo, más allá de intentar ofender y lograr hacerlo permanentemente por derecha, cuando lo hizo por izquierda, no tuvo esa peligrosidad. Creo que, bueno, además de la jugada del gol, hubo un buen envío de Báez y poca cosa más. Jere Recoba no tuvo un partido destacado. Pero sobre todo por el medio, a la hora de la elaboración de la jugada, Nacional careció hoy sí de precisión. Aparecieron poco en el armado del fútbol, aparecieron poco Oliva y Boggio, sobre todo Luciano muy marcado. Lo que apuntábamos de Villalba es destacado, lo que decíamos de Recoba recién, y el Diente no había aparecido demasiado hasta esa jugada. Incluso es más, se mostró impreciso, se mostró complicado para bajar la pelota en un par de ocasiones, pero termina definiendo de manera notable para marcar ese tanto que, como decía, no sirvió tanto. A mí me parecía que el partido de hoy, por lo que se ha dado en los últimos cotejos, volvía a ser fundamental, volvía a ser clave, más allá incluso de la misma forma de comenzar el partido, cómo se cerrara el encuentro, cómo Pablo Peirano fuera realizando las variantes de modo tal que le permitiera a Nacional mantenerse, obviamente. Y más allá de que Wander se nos vino en algún momento, más allá de que yo creo que Otero no se metió nunca en partido hoy, Petit no pudo pesar demasiado, estoy hablando de los cambios que Nacional mandó al campo de juego. Aradi tuvo un par de buenos arranques, aunque después no terminó del todo bien la jugada, pero no por él, sino porque no fue habilitado demasiado. En un momento donde Wander tuvo más la pelota. Antes había entrado el Jonah Rodríguez, reemplazando a Cristian Oliva, que había visto la tarjeta amarilla, y el Jonah cumplió, se ubicó ahí como volante tapón, bueno, y intentó ayudar también en la salida de juego con un par de contragolpes interesantes también. Pero bueno, o sea, me parece que no tenemos demasiado para reclamarle hoy respecto a los cambios al entrenador tricolor, más allá de que, bueno, seguramente no tuvieron el efecto en el trámite del partido que él quería, pero terminaron, bueno, justamente con un Wander que se nos vino un poco, con un Nacional que no es que se haya retrasado tanto, pero sí en los últimos minutos, en un par de jugadas, lo dejó venir un poco y eso hizo que Wanderers lograra el descuento. Pero en contrapartida, apenas habían hecho el segundo de tiro penal, Nacional convierte el tercero, ¿no? Como por si existía en alguna duda de decir, bueno, acá estoy yo, saco 2 de diferencia nuevamente, en una jugada donde la participación del Diente es lucida también, y donde Luciano Boggio define de la mejor manera. Por todo esto, me parece que fue un partido sin gran destaque de Nacional, pero bueno, siendo justamente utilitario, recuperándose del paso en falso del otro día en Porto Alegre, y sobre todo haciéndose fuerte en casa para conseguir esos 3 puntos que amenazan, que obligan, que presionan ahora al puntero del campeonato, que bueno, que ha dado un par de pasos en falso, ¿no? Y que quien te diga pueda de repente dejar alguna unidad más, lo que le daría un condimento especial a este final del torneo de apertura, donde Nacional se ha hecho fuerte, al menos desde el punto de vista matemático, consiguiendo la victoria en cada uno de los encuentros que ha disputado. Para el próximo fin de semana no tendrá justamente al futbolista que hoy estuvo en el podio por tener una gran producción, obviamente con 2 goles. Hablo del Diente Nicolás López, que acumuló su 5ª tarjeta amarilla, y veremos cómo lo disimula el entrenador tricolor, ¿no? Pero lo importante, en un Parque Central que va quedando vacío lentamente, Nacional ganó, creo que podríamos decir cómodamente, este encuentro ante Wanderers, volvió a sumar 3, se acomoda, se entrevera en la tabla de posiciones y espera, por lo que perfectamente nos puede dar un sabor muy especial para los últimos 2 partidos. Pasión Tricolor, la radio del hincha. Pasión Tricolor.